terminar esta serie acerca de este holocausto nuclear próximo que está por desatarse en el mundo y que la Biblia con muchos siglos de anticipación lo anticipó, lo describió de una forma profética detallada en las Sagradas Escrituras. Y es impresionante que nos encontremos precisamente en este momento de la historia donde los acontecimientos, las naciones, la última intención esta semana, estamos en la primera semana de diciembre del año 2021, ya Rusia estacionó 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, 100,000 soldados. China continúa enviando aviones caza supersónicos arriba de la isla de Taiwán. Irán en estos tiempos, ya en esta semana tal vez, termina la bomba atómica amenazando a Israel. Y China, pues desde luego, ¿verdad?, que continúa la guerra contra Estados Unidos de alguna forma indirecta, podríamos decirle de una forma como se define la Guerra Fría, o sea, sin una actuación todavía de armamento, ni de bombas, ni de disparos, sino simplemente tratando de debilitar más y más económicamente a Estados Unidos y desmoralizarlo moralmente internamente. Estados Unidos es una nación completamente desmoralizada, dividida, es una nación dividida y Cristo lo dijo claramente: casa que es dividida, nación que es dividida, familia que es dividida, no puede permanecer. Lo que nos mantiene unidos para poder enfrentar el mundo, las pruebas, las adversidades, es precisamente esto, como un pegamento, ¿verdad? Un matrimonio que se mantiene el esposo y la esposa unidos, es muy difícil de que el enemigo los pueda destruir. Una nación que se mantiene unida en sus convicciones, en sus principios morales, es muy difícil que pueda sucumbir. Y así pasa con el mundo. Ahorita el mundo es un mundo dividido, naciones divididas, familias divididas. Y estamos, ahora sí que podríamos poner o pintar o describir al mundo como una esfera que es a la orilla de un precipicio. Basta, ¿verdad?, que se le imponga una fuerza cinética para que sea empujada y que se desbarranque completamente la humanidad. Pero antes de terminar esta serie, quiero compartirles con ustedes porque hay mucha esperanza, desde luego. Estamos compartiendo todo esto porque es una realidad. O sea, en la Biblia hay tres posiciones o tres perspectivas. La gente negativa, o sea, los negativistas, no, todo es malo, todo se va a acabar, todo, etcétera, etcétera, y solamente es un extremo. Los positivistas, no, todas las cosas van a mejorar y todo está bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cristiano no es ni negativista ni positivista. El cristiano es una persona realista. Nos encontramos en medio de la balanza. Sabemos que hay cosas malas, muy negativas, como las que estamos describiendo en esta serie de la realidad del mundo nuclear en el que nos encontramos. Sabemos también que hay cosas positivas porque tenemos a Jesús, y la realidad es esta, que no importa lo malo o lo bueno, tenemos que enfrentar la realidad que es, tenemos que sobrevivir. Los que resistan son los que van a sobrevivir, y los que podemos ver el mundo, que aun cuando está oscuro y aun cuando está amenazador, tenemos una esperanza. Y esta esperanza bienaventurada se llama la persona de Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, tienes una esperanza, porque es la única, no es una, es la única esperanza. No hay fuera de Cristo ninguna otra esperanza para la humanidad. Y sabemos que este mundo va a terminar en una conflagración nuclear, como lo hemos estado estudiando, pero el mundo no va a terminar. Vamos a continuar, porque el mundo será restaurado ecológicamente cuando regrese Jesucristo y establezcamos junto con Él su reino milenial. Así que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor en los aires. Bueno, entonces es muy importante que podamos nosotros
apreciar la naturaleza en primer lugar de la bomba y qué es las consecuencias o cómo se desarrolla una bomba, qué potencial tiene de destrucción, los rayos que emite una bomba y las características importantes que tenemos que subrayar para que tengamos una ligera idea de lo que es una explosión nuclear. Vamos pues a continuación a examinar la naturaleza de una explosión nuclear. La explosión de un arma nuclear es un evento de un poder indescriptible y poderoso, porque en una fracción de millonésima de segundo, los materiales nucleares que componen a una bomba de 1 megatón, estamos hablando de una bomba de 1 megatón, son transformados en un paquete de energía 5 veces más calientes que el centro del Sol. 5 veces más calientes que el centro del Sol. De esta explosión, los rayos X son tan intensos que vuelan por todo el aire, ¿verdad? Se transmiten por todo el aire a muchos kilómetros alrededor del arma, calentando como una bola incandescente de fuego todo lo que se atraviesa a su alrededor. Esta pequeña bola de fuego que se desencadena después de la explosión de 1 millonésima de segundo contiene los elementos vaporizados de la bomba nuclear y una inmensa carga de energía creada por las reacciones de la fisión y la fusión de la explosión de la bomba nuclear. Tan inmensa es la cantidad de energía integrada en un pequeño espacio que crea una temperatura de 100 millones de grados centígrados. 100 millones de grados centígrados y presiones de millones de kilos por cada pulgada cuadrada. La violenta expansión tiene su inicio. Esta expansión, así es como se inicia la explosión de una bomba nuclear. Y en menos de 1 milésima de segundo, esta bola de fuego que produce la bomba de 1 megatón crecerá a más de 200 kilómetros de distancia, en dirección recta, y en 10 segundos nada más después de la explosión, esta bola de fuego se encontrará a más de 250 o más de 300 kilómetros de distancia. Esto es impresionante porque la Biblia nos habla claramente hace casi 2500 años en el libro de Zacarías que estas características de la bomba fueron descritas. Repito, hace más de 2500 años, el profeta hebreo Zacarías en el capítulo 14, Zacarías 14, versículo 12, leamos lo que dice a continuación la Biblia. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchemos con cuidado lo que hace más de 2500 años este profeta escribió. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Qué impresionante que hace cuando ni siquiera la pólvora se había descubierto, cuando todavía la gente y los soldados y los ejércitos peleaban con pura espada y con escudos, con lanzas, tal vez con ballestas, y cuando unos cosas que lanzaban, ¿verdad?, catapultas, ni siquiera se podía imaginar la humanidad que pudiera estas consecuencias producirlas, precisamente una bomba nuclear. Cuando fue explotada, ya lo vimos en la primera conferencia, las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en los puertos de Japón. Estas fueron las características precisamente que se manifestaron y de la cual fueron testigos el mundo entero. Dice la Biblia,
la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. O sea, la radiación atómica, con cientos de partículas radiactivas, inmediatamente deshace el cuerpo humano. Se consumirán en las cuencas sus ojos, se les desaparecieron, y la lengua se les deshizo de su boca. Todas estas características fueron escritas hace más de 2500 años por los profetas hebreos. Ahora bien, tenemos aquí que comprender claramente que la bomba de la que estamos hablando en este momento es un arma que no tiene paralelo en la historia, pues es una bomba con la capacidad de destruir ciudades en menos de 30 segundos. Este es un escenario exactamente igual que el que se menciona en el libro del Apocalipsis, o sea, de la próxima destrucción masiva que el mundo va a atravesar. Y como lo dijimos en el estudio anterior, hemos visto películas que un terremoto tremendo en San Francisco, en Los Ángeles, en Europa, hunde al mundo y lo destruye. Otras películas han tratado de imaginarse que es un gran tsunami y la tierra va a ser completamente cubierta por agua y vamos a morir todos ahogados. Otras películas han tratado de percibir al mundo sumido completo en una edad de hielo, todo congelado, las naciones congeladas. Ninguna de estas perspectivas es bíblica. La Biblia claramente nos dice, como lo hemos estado afirmando, que la humanidad terminará bajo un holocausto nuclear. Será la fuerza radiactiva de las bombas nucleares las que irán borrando como dominó la mayor parte de las naciones del mundo hasta culminar con la Tercera Guerra Mundial, que la Biblia le llama la batalla del Armagedón, donde vendrá Rusia, vendrá Irán, vendrán naciones de China, el Oriente para reunirse en el valle de Josafat o el valle del Meguido que se encuentra en Israel. Y ahí es donde se desencadenará esta conflagración internacional. Pero antes de que la humanidad se extinga, antes de que nos autodestruyamos, viene Jesucristo con todos nosotros a establecer su reino milenial y acabar con todos estos ejércitos que quisieron establecer un gobierno, un reino en este mundo sin Dios. Entonces, esto tenemos que considerarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuarto jinete del Apocalipsis, Apocalipsis 6, versículo 8. Miré y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades o el infierno, que son palabras o términos intercambiables, el Hades o el infierno le seguía. Y le fue dada potestad o poder sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí vemos cómo la Biblia describe que en este cuarto caballo del Apocalipsis va la muerte por delante y detrás de la muerte se pinta o se describe, se representa al infierno. O sea, que esta cuarta parte de la humanidad que va a morir, la mayor parte van a morir y van a bajar al infierno. Van a morir y bajar. El infierno seguía a todos estos hombres y mujeres que van a morir. Aquí no hay ningún cristiano. Aquí estamos viendo la cuarta parte de la humanidad completamente destinada al infierno. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cuadro más espectacular nos describe la Biblia y más patético también! Porque si consideramos que actualmente somos aproximadamente 8,000 millones de personas, de acuerdo al último censo, la humanidad tiene 7.6 millones de personas, o sea, 7,000 y la mitad de 7,500 millones de habitantes aproximadamente. Vamos a cerrarlo a 8,000 millones en el 2021, el 2022. Tal vez alcancemos en el 2022, 2023 esta cifra. Si lo cerramos a 8,000 millones de habitantes, 2,000 millones de habitantes morirán en el cuarto jinete del Apocalipsis. La cuarta parte, 2,000 millones de personas. Esto es tremendo.
Y vemos nosotros que como consecuencia de todo esto, de las bombas nucleares, en el capítulo 8 del Apocalipsis se nos describe las consecuencias ecológicas y cósmicas que van a producir estas bombas atómicas. Por ejemplo, dice el versículo 11, Apocalipsis 8:11, el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. O sea, la palabra ajenjo significa amargura o amargo. Entonces vemos aquí que la tercera parte de todos los océanos del mundo y de los ríos se van a convertir en aguas amargas. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 8, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera en la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí vemos que inmediatamente una explosión nuclear reduce la visibilidad, la muerte de la mayoría de la vegetación. Versículo 7, estamos leyendo el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles, se quemó, y se quemó toda la tierra verde del mundo entero. Y esto es el principio nada más. Estamos en las trompetas, faltan las copas donde ya completamente toda la vegetación, todas las aguas, todos los océanos serán completamente contaminados. Ahora es interesante que han habido escritores seculares, o sea, no cristianos, que han escrito bastantes cosas parecidas a las que menciona el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos al escritor Jonathan Shell. Jonathan Shell escribió un libro llamado El destino de la Tierra. El destino de la Tierra en 1970. Y veamos lo que escribió hace aproximadamente 50 años Jonathan Shell. Y dice así: teniendo en cuenta que las posibles consecuencias de las detonaciones de miles de megatones de explosivos nucleares, se incluiría la extinción de la mayoría de las especies marinas, y entre ellas algunas que son de la base de la cadena alimenticia. Veamos lo que dice Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Qué interesante que Jonathan Shell haya escrito esto hace 50 años y él no era cristiano. Sigamos leyendo el libro El destino de la Tierra de Jonathan Shell. La contaminación del aire con el oxígeno de nitrógeno. Apocalipsis 8:12, lo acabamos de leer. Fue herida la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, etcétera, etcétera, y se oscureció la tercera parte del mundo. Luego continúa diciendo, habrá una disminución de la fotosíntesis de las plantas alrededor del mundo y la desaparición de miles de siembras y de cosechas. Jonathan Shell hace 50 años, un escritor secular no cristiano, está imaginándose, está describiendo las posibles consecuencias cuando él estudió la radioactividad que sobrevendría sobre el mundo entero. Y es exactamente como hace 2000 años, ¿verdad? Casi más de 1900 años antes que Jonathan Shell, el apóstol Juan escribió exactamente cuando ni siquiera se conocía, vuelvo a repetir, ni la pólvora, lo que ahora los mismos científicos y escritores continúan corroborando que va a suceder. Y luego dice a continuación, el aumento de las tasas de cáncer y mutaciones alrededor del mundo. Y dice el Apocalipsis 16, versículo 2. Fue el primero, la primera copa derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna
y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y esto es lo que se escribe hace 50 años por este escritor como cánceres, problemas de la piel, que la Biblia describe como úlceras malignas que sobrevendrán naturalmente pues por la radiación. Y así continuamos nosotros examinando todas estas características, porque tenemos que llegar finalmente a preguntarnos, después de todo este panorama tan oscuro que la Biblia describió hace siglos de anticipación, al ver que la realidad no se puede negar, porque no podemos escondernos como los avestruces, meter la cabeza, enterrarla en la arena y olvidarnos de que estamos existiendo en un mundo que se está acabando. No podemos hacer eso. Tenemos que enfrentar con valor el mundo sabiendo qué es lo que nos espera. Un mundo glorioso, restaurado por el poder de Dios, y que mientras tanto tenemos que sobrevivir. Tenemos que continuar dando testimonio de la muerte, de la crucifixión, de resurrección de Jesucristo y su regreso pronto por nosotros y por el mundo entero, por la necesidad que existe de que la gente se arrepienta de sus pecados. Entonces estamos enfrentando una realidad. No estamos haciendo ni negativistas ni positivistas, estamos enfrentando, esta es la realidad. El mundo se encuentra bajo un holocausto nuclear futuro, el mundo se encuentra al borde de un abismo, el mundo se encuentra sumergido en una inmoralidad, en una depravación sexual como jamás se había visto en la historia. El mundo se encuentra ante el fundamento, la base, el único sostén de la sociedad, que es el matrimonio y la familia. El mundo se encuentra destruyendo el matrimonio, destruyendo la familia, inventando otros géneros que no existen ni genética, ni biológica, ni bíblicamente, ni teológicamente. Solamente hay el hombre y la mujer, por el amor de Dios. El macho y la hembra, no hay más. No hay un tercer género, no hay un cuarto género. No es el género que tú escribes o escoges cuando te están dando actas de nacimiento para que pongas un género X. Imagínate nada más. El matrimonio ya no es un hombre ni una mujer, ya la familia está desintegrándose. Es un ataque impresionante a las columnas, a la base, al sostén, al pilar de la sociedad. Este es el mundo en que nos encontramos. Esta es la realidad. Y tenemos que ser conscientes de que viene un mundo mejor. Y que hay una esperanza que este libro, que es la Biblia, te ofrece a ti y a tu familia. Que es el arrepentimiento de nuestros pecados, el reconocimiento que un hombre hace 2000 años murió en una cruz para dar su sangre por nosotros y poder invitarlo a nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hasta este momento, repito, el panorama parece muy oscuro y lo está. No lo podemos negar. Sin ninguna esperanza política, económica, religiosa, filosófica o moral. Este mundo se encuentra sentenciado por Dios. La ola increíble que estamos actualmente viviendo, repito, de depravación moral, abortos, violencia, homosexualidad, ataques despiadados a los niños, el tráfico humano, tendrá que dar una respuesta del cielo. Dios tiene forzosamente que intervenir. Y toda esta oscuridad que está sembrándose y sembrando sobre el mundo, sobre nuestro planeta, es el resultado de nosotros, de la maldad del ser humano, no de Dios. Dios creó un mundo y nos entregó un mundo perfecto, pero ahora todas estas cosas tienen que sobrevenir para que Dios tenga que intervenir con sus juicios. Si Dios no interviniera, sería un monstruo de Dios. Lo que Dios ha determinado, nadie lo va a detener. Ha decretado que este presente mundo corrompido y depravado sea atravesado por el fuego. Pues ninguna conferencia ni de paz ni de buena voluntad podrán cambiar la voluntad de Dios. Las cosas no van a mejorar, no vendrá un avivamiento como se ha predicado, y México para Cristo, Argentina para Cristo, España para Cristo, ¿verdad? Todas estas son tonterías
que no sé de qué libro la sacaron, pero no se encuentra en la Biblia. La Biblia claramente, de una forma directa, nos dice y nos advierte que el mundo va a terminar en una apostasía. Muchos abandonarán la fe, muchos abandonarán completamente los principios morales, la familia se desintegrará, el carácter del hombre se corromperá, hombres amadores de sí mismos. Este es el final a donde la historia va a llegar de acuerdo a la Biblia. Todos los seres humanos que rehúsen arrepentirse de sus pecados y no quieran volverse a la cruz de Cristo para su perdón, son los que se encuentran ahora en una situación desesperada, llenos de estrés, de inseguridad, porque son los que van a atravesar los futuros juicios de Dios. No puede haber paz ni seguridad hacia el futuro para nadie que haya determinado vivir sus propias reglas. Si tú has establecido tus mandamientos y has querido vivir como Dios, yo no necesito a Dios, no necesito sus reglas ni su código moral, tu propia moral te va a autodestruir y tus mandamientos que tú te has inventado serán la causa del engaño de tu mente, por lo cual te encuentras en la posición actual en la que estás viviendo. Sin embargo, tenemos las buenas noticias, vuelvo a repetir, ¿verdad? Dios siempre ha provisto un lugar para escondernos. Dice en Apocalipsis 3:10 que Dios nos esconderá de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Dios nunca ha juzgado al mundo junto con su familia. A Noé y a su familia los metió en un arca. Génesis 7, Génesis 8, para que pudieran escapar del diluvio universal que acabó con toda la humanidad. Después vino Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Dios sacó a Lot de Sodoma antes de destruir Sodoma y Gomorra. Este es el carácter de Dios. Dios ha provisto un escondite para nosotros, para escondernos bajo sus plumas como la gallina, sus pollitos, y bajo sus alas protegernos. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto hemos puesto nuestra confianza en Él. Él nos librará y nos salvará. En estos días la seguridad ya no se encuentra en el dinero, no se encuentra en ningún gobierno, en ningún político, en ningún Mesías, se encuentra en la persona de Jesucristo. Y tú dile en este momento a Jesucristo, si tú quieres arrepentirte de tus pecados, que Dios te está hablando a tu corazón, para que lo invites antes de que sea demasiado tarde. Todo se va a precipitar con una velocidad vertiginosa en el mundo. Cuando menos lo esperemos, este mundo va a estar completamente ya en el fondo del abismo, pero Dios te sigue hablando y te sigue diciendo, te amo. Dios te ama y Él en una cruz abrió sus brazos para decirnos que nos amaba, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Para que si tú en este momento le recibes en tu corazón, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, darte media vuelta de la vida que tú estás llevando y pedirle a Dios que te dé el poder y la fuerza para vivir una vida diferente. Que Dios te bendiga, que tengas mucha paz y esperamos que muy pronto podamos todos reunidos como una familia reunirnos con Cristo en el cielo y darnos cuenta que no es